estamos en comunicación ahora con Fernando Melillo, autor de la nota que salió en Página 12 sobre la resiliencia. Lo interesante es que la nota de Fernando tuvo después una continuidad con otra nota de una filósofa, digamos, relacionando el tema resiliencia ya con los medios de comunicación, con la solidaridad y con el coronavirus. Así que estamos ahora, afortunadamente, en línea con Fernando Melillo para hablar de estos temas. Buen día, Fernando, ¿me escuchás bien? Buen día, Gustavo. Sí, te escucho perfecto. Bueno, una alegría. ¿Cómo está la capital y los 100 barrios porteños? Primero, ¿no? Y sí, está bueno de los 100 barrios porteños porque estamos como en los años 50, 70, pasa un auto muy cada tanto, un colectivo muy cada tanto. Sí, Buenos Aires parece, pero claro, sin chicos en las calles, ¿no? Eso es lo distinto. O sea, es una ciudad de los años 50, pero sin los chicos en la calle, sin nosotros como estamos en los 60 en la calle, ¿no? Ajá. Estás, Sí. para el que conoce Buenos Aires, de acá de Mendoza, hay mucha gente, alguna escapada se ha hecho por Buenos Aires, mucha gente. Está cerca digamos, de Cabildo y ahí Luis María Campo, por ahí anda cerca, ¿no? Por tu barrio. Sí, yo estoy en Colegiales. Colegiales. O sea, Bien. sí. Muy bien. Bueno, Fer, sí, diga. No. Bueno, entonces sigo la línea que se me va presentando. El tango, una ciudad donde el tango plantea muchos desencuentros. Me acuerdo, muchas veces lo comentamos acá, desilusiones, desencuentros. A veces pasamos ese tango tan duro, qué desencuentros, si hasta Dios se te ha alejado. Bueno, una historia del hombre que está solo y espera, la ciudad. Bueno, en medio de esa ciudad, una vida como la vida vinculada a la política, a la solidaridad, a los proyectos comunes y ahora a la resiliencia. ¿Cómo articula un psicólogo que estuvo en la política y estos temas en la ciudad de Buenos Aires? No sé si hice mucho garabato. Sí, bueno, ahora digamos que yo siempre me imaginé, el hombre que está solo de espera, me lo imaginaba a Scalabrini apodado tomando un café en un bar de Buenos Aires, ¿no? Ajá. Ahora los bares están cerrados, pero te diría que estamos todos apodados en nuestras casas o donde podemos y esperando, nada más que no es en Buenos Aires, ni siquiera en Argentina, es en el mundo, ¿no? O sea, hay una situación nueva para estar viviendo y pensando que es lo que pasa en el mundo. Bueno, Buenos Aires siempre fue una ciudad abierta a lo que pasa en el mundo, particularmente sensible a lo que pasa en Europa, y en este momento, digamos, hasta que Estados Unidos termine de ganarle a España y a Italia en el desastre, todavía Europa está otra vez en el centro en este caso del desastre en el mundo, ¿no? Ahora, sí, yo el tema de la resiliencia es algo que pensé mucho porque cuando me llegaron los conceptos de lo que significa la resiliencia, me di cuenta que tenía una potencia para ser trabajada en relación a la actividad humana, o sea, a la actividad humana, a las que yo considero actividades humanas muy importantes y que están muy relacionadas, por ejemplo, con el tema de una pandemia. Una de las cosas en las que está relacionada la resiliencia es la salud, o sea, cómo
enfrentar situaciones en las que la enfermedad te ataca, y poder sobrevivir de buena manera, no quedando maltrecho, no quedando traumado, no quedando debilitado, sino poder de alguna manera salir adelante y seguir y construir un proyecto de vida, ¿no? O sea, creo que en todo el mundo, cuando uno dice, bueno, la resiliencia y la capacidad que tenemos los seres humanos de atravesar situaciones muy graves, muy traumáticas, muy dolorosas, catastróficas, y sin embargo poder enfrentarlas, atravesarlas, salir de ellas y en muchos casos aprender o salir fortalecidos de esas situaciones, ¿no? Siempre es raro que haya alguien que no sienta que en alguna medida es resiliente, ¿no? Porque sea en el plano psicológico, sea en el plano económico, sea en el plano social, todos hemos vivido en algún momento duro y sabemos que no necesariamente esas situaciones extremas nos doblegaron, nos quebraron, sino que muchas veces pudimos superarlo. El tema es que cuando se estudió este tema, se empezó a estudiar este tema, se vio que la resiliencia, que de alguna manera es un proceso natural que acompaña a los seres humanos desde siempre, y es algo que los seres humanos que hemos aprendido a trabajar colectivamente, lo podemos usar de manera deliberada, o sea que se puede promover la resiliencia en la gente, y como el mundo hace mucho y desde siempre no anda muy bien, y hay mucha gente, como diría Franz Fanon, los condenados de la tierra, y hay mucha gente que padece, que están en situaciones familiares muy duras, y hay gente que padece violencia intrafamiliar, y hay gente que bueno, lo que sabemos en un mundo tan desigual, bueno, la resiliencia es una herramienta que puede ser útil para los educadores, que puede ser útil para cualquier padre en función de la crianza de los hijos, padre o madre, por supuesto, para las enfermeras, los enfermeros, para los médicos, para etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es una herramienta que se puede poner para mejor educar, para mejor curar, para mejor prevenir, para proteger. Por eso yo creo tanto en la utilidad del concepto, ¿no? Bien, bien. Te escucho y me venía la imagen a ver qué te parece, porque por un lado el concepto, según tengo entendido, vos ahí en la nota no lo desarrollás, pero el concepto vendría de la arquitectura, puede ser de resistencia, una vinculación de los materiales con la resistencia y cierta flexibilidad. ¿Lo podés explicar un poquito el concepto? Sí, de la física. En realidad, de forma más o menos simultánea se empezó a usar el concepto. En la física sería la cierta resistencia o capacidad de algunos materiales que, sometidos a una presión, son capaces de, una vez que cede esa presión, recuperar su forma original. En ese sentido se aplica a materiales. Después lo mismo vale en biología, o sea, la capacidad de los seres vivos, estando sometidos a una situación de extrema adversidad, en el ambiente, digamos, o desde el ambiente, poder adaptarse, sobrevivir y poder continuar su desarrollo. Bien. En los seres humanos ya empieza a adquirir otra complejidad, pero tiene el mismo carácter, o sea, en principio siempre se hace mención a la capacidad de los seres humanos de justamente de sobreponerse a situaciones traumáticas, adversas, duras, y poder seguir adelante con un desarrollo vital sano. Después, obviamente, hoy por hoy en el diccionario las versiones son
capacidad de materiales, sistemas, organizaciones de sobrevivir a presiones, adversidades. Por eso es que hoy se lo usa también para hablar de ecosistemas resilientes, se lo usa para hablar de ciudades resilientes. Se ha extendido el concepto, porque en definitiva es un concepto bastante simple. En el caso de los seres humanos, lo que la psicología, el psicoanálisis, la psicología del desarrollo hizo es agarrar determinados datos empíricos, o sea, experiencias que se habían hecho a lo largo de 3 décadas con algunas poblaciones, para empezar a estudiar por qué algunos niños, algunos chicos, a medida que iban creciendo, a pesar de pertenecer a un mismo medio social y tener las mismas condiciones de vida, un porcentaje muy alto de estos chicos se desarrollaban como si hubieran vivido en un medio protegido, en un medio favorable, mientras otros padecían enfermedades, padecían de adicciones, etcétera, etcétera, al ir creciendo, ¿no? Cuando se empezó a estudiar esto, lo primero que hubo es el principal hallazgo empírico. Al principio, obviamente, hubo una tendencia a pensar que había algo en cada uno de los niños, algo genético, algo hereditario, alguna predisposición de algunos niños en relación a otros, y por eso esos sobrevivían mejor que los otros. Pero esto se descartó rápidamente, y en definitiva, creo que el principal hallazgo empírico siempre, que dio origen al desarrollo de este concepto, es que en la historia de estos niños que pudieron tener una buena vida, llamémosle así, al crecer, siempre había habido, en algún momento, especialmente en la primera infancia, alguna persona que podía ser un padre, la madre, alguna persona cercana o alguna otra figura que le había brindado un afecto, un amor incondicional. O sea, lo primero que hay que destacar es la resiliencia, ahora que se puso de moda y a veces hay una suerte de especie de manuales de autoayuda de la resiliencia, es entender que la resiliencia no la puede construir un sujeto humano solo, al revés. Siempre hay otro, siempre hay otro que es el que permite a ese sujeto, a pesar de los pesares, poder crecer. Y bueno, por supuesto, esto cuando es percibido desde la psicología, donde la psicología en todas sus variantes tiene claro que desde que nacemos estamos introducidos al mundo por un otro, ¿no? O sea, nacemos desprotegidos. El cachorro humano no puede sobrevivir sin el otro. Pero no es solo una cuestión de alimentación o de protección, también tiene que ver con cómo se constituye nuestra subjetividad. Y entonces, cuando esas cosas, esos hallazgos empíricos se cruzan con lo que la ciencia, con lo que la psicología, con lo que el psicoanálisis, con lo que la psicología del desarrollo aporta, ahí se empezó a armar un sistema de ideas que es lo que a mucha gente, y a mí en particular, me lleva a pensar que la resiliencia puede y debe promoverse, y sobre todo que es muy útil para ser trabajado en el marco de las principales políticas públicas que tiene toda sociedad, que son las de educación, las de salud y en definitiva las del desarrollo social, ¿no? Bien. Interesante porque por un lado lo de la física que decías recién, me venía una frase que usaban los políticos, creo que eran los radicales, se dobla pero no se quiebra, ¿te acordás? No sé si la usaba Balbín, una vieja frase, pero el otro día escuchaba un hombre de la medicina en un audio hablar de
de que las enfermedades una baja en la energía, una bajada de la energía, una cosa así, ¿no? Como en el rendimiento energético de una persona. Y la imagen que recién también se me presentaba era, digamos, por un lado, esta intersubjetividad, esta relación, este entre que vos destacás, lo intersubjetivo que cuando las personas venimos al mundo, que tiene que ver con la relación entre los humanos y también las palabras, los afectos, lo que circula entre los humanos, cómo va constituyendo estas capacidades. Y por otro lado pensaba en la energía, en la física, claro, muchos humanos llenos, pletóricos de energía, mucha de su energía se utiliza y hasta se podría decir, se malgasta en conflictos, en peleas. Quizá la persona que pasa por una experiencia traumática empieza a valorar más esos afectos o esa figura amorosa que se le acerca y eso le queda como una marca, digamos, para su posterior restitución después de pasar la experiencia traumática. Esas imágenes me venían como quizás los humanos todavía no tenemos un buen uso de la energía, por algo de nuestra propia capacidad de relación, por algo el mundo y la política misma. La política es ese territorio de los conflictos, de la polémica, de la batalla, de la guerra. Lo planteaban como el territorio donde amigo o enemigo. ¿Cómo relacionamos ya la resiliencia, la política, los conflictos, la energía que usamos los humanos en este contexto de crisis ya mundial? Bueno, ahí hay algo, está bueno lo que decís. Primero, el tema de la característica de la resiliencia en la física, aplicada a los materiales, cuando se lo relaciona con los seres vivos, trae una de las primeras distorsiones y que llevó a que haya cierta resistencia en el campo académico al concepto de resiliencia aplicado a las personas. Me parece importante plantear eso. Dale. Cuando uno dice que un cierto material es resiliente, alude a una propiedad del material. O sea, si un material es resiliente, un cierto hierro, una cierta, cualquier sea el material, es resiliente, es una propiedad que reside en ese material, es una característica, una propiedad del material, ser más o menos resiliente. Es decir, con el ejemplo que vos das, este material se dobla pero no se rompe, y después de que estuvo sometido a la presión que lo dobló, recupera su forma original. Es una propiedad del material. La resiliencia no es una propiedad de las personas. Es más, la resiliencia es un proceso, se construye y se reconstruye a lo largo de la vida. No es que uno nació resiliente y será resiliente toda la vida, y a su vez uno puede atravesar una situación, tener el apoyo social necesario, tener el encuentro con un otro humano, con otra persona, como te decía, en el desarrollo de nuestras vidas. Seguro cada uno puede pensar en algún momento de la vida cuando todo venía mal, que ahí estuvo por ahí un abuelo, por ahí un tío, por ahí, qué sé yo, por ahí sí logró estar la mamá, qué sé yo, por ahí un maestro, un profesor. A lo largo de la vida uno tiene uno sabe qué personas le dejaron la marca. La marca que era, y la marca era alguien que te provocaba, te generaba determinadas cosas que de alguna manera te hacían construir lo que después se sistematizó como pilares de la resiliencia. Ahora, sobre eso habría que hablar un poquito, porque si no se entiende bien. Bueno, todo muy lindo la resiliencia, pero es un título. Por ahí me parece, antes de ir a la respuesta de Juan, la charla sobre la relación con la política,
poquito cuáles fueron los rasgos que se detectaron en las personas que tenían capacidades resilientes, para entender por qué decimos que se construyen siempre en contacto con otros. O sea, a nivel individual se dice, bueno, a ver, las personas que tienen capacidades resilientes presentan como determinadas características, pilares de la resiliencia se lo llamaron. La primera y básica es la autoestima consistente. O sea, la autoestima es algo muy importante en la vida de las personas, y eso es como la base para que se puedan construir los otros pilares de la resiliencia. Entonces, una autoestima consistente, que está recontra estudiado, ¿verdad? Un corte en la comunicación, ahí estamos retomando. ¿Me escuchás, Fernando? A ver, ¿ahora? Sí, te escucho perfecto ahora. Ahora sí, sí. Yo también te escucho perfecto. Bueno, estábamos con la autoestima como primer pilar de la resistencia. Yo pensaba en la canción de John Lennon: no creo en Dios, no creo en nada, creo en mí. ¿Es por ahí la autoestima? ¿Y qué pasa si alguien tiene una fe en otros, en su padre, sí, en su pero, tío? O sea, digamos, ya ese creo en mí ya es algo superior. La primera autoestima es algo muy básico de los de los primeros años, y que básicamente por eso decía, tiene que ver con ese apoyo que Winnicott, un psicoanalista infantil muy importante, decía. O sea, es muy importante esa capacidad en general de la madre de primero proveer, sostener, acariciar, contener, y de a poco ir soltando al bebé para que vaya pudiendo frustrarse y adquiriendo autonomía. Pero ese apoyo firme está estudiado. O sea, vos le podés dar a un bebé alimento, y si no tiene una caricia y una mirada de alguien que lo cuide, se mueren. Eso está estudiado. Entonces, eso de alguna manera que se va reforzando en los años, en esas personas que te dicen, no, yo no es que te quiero porque sos lindo, porque sos esto, te quiero porque sos, te quiero simplemente, y acá estoy. O sea, eso, dicho de alguna manera muy simple, es la base, digamos, de una autoestima consistente, que por supuesto a lo largo de la vida se pone a prueba muchas veces. Pero sobre la base de eso se construyen los otros pilares que tienen más que ver con el creo en mí. O sea, uno, por ejemplo, de las características de las personas resilientes, ahí pasó uno de los pocos camiones Sí, que pasan. lo escuchamos, sí, muy bien. Una de las características es justamente la capacidad del sujeto de interrogarse a sí mismo, o sea, de hacer una introspección. Bien. O sea que ahí tiene más que ver con la canción. Otra capacidad es la de justamente tener independencia de la situación. Yo no soy mi situación, yo soy yo en esta situación. O sea, puedo estar atravesando una situación, puedo estar en un campo de concentración, pero yo no soy el campo de concentración, yo no soy, o sea, me separo. Puedo estar sufriendo una situación de violencia, pero tengo capacidad de poner una distancia. No soy la situación agobiante. Bien. Otra cosa fundamental, pilar de la resiliencia, justamente la capacidad de relacionarse con los otros. Bien. O sea, de poder establecer vínculos con amigos, con compañeros del colegio, con otras personas. Otra capacidad de resiliencia es el humor, es fundamental. O sea, pilar de la resiliencia es la capacidad del humor. Y el humor siempre también se construye en relación a los otros. Incluso el chiste, ya decía Freud, tiene que ver con el lazo social. O sea, el humor, aún en situaciones de tragedia, todos sabemos que el humor tiene que ver con el lazo social, tiene que ver de alguna manera, con poder
de dramatizar aún una situación que puede ser muy terrible, con poder reírse de uno mismo. Eso es otro pilar de la resiliencia, el humor. Lo creativo, el ser creativo, es otro pilar de la resiliencia. Y también, en este caso, tiene que ver con una forma de vincularse con los otros, de vincularse con el mundo, la creatividad. La autonomía, o sea, poder proponerse, y la iniciativa, poder proponerse objetivos, es otro de los pilares de la resiliencia, e incluso la capacidad de tener pensamiento crítico. Entonces, si vos ves cuáles son los pilares de la resiliencia, te vas dando cuenta, a nivel individual estamos hablando, que a pesar de que son a nivel individual, todo se construye en el lazo social, todo se construye en el vínculo siempre con otros, en la familia primero, en la escuela después, en otros lugares de la sociedad después, y de la comunidad y de donde vamos viviendo, creciendo, trabajando y después construyendo nuestra propia familia. O sea, que aunque son características de las personas, se construyen o se pueden construir en el lazo social, y ahí es donde surge el interés, digamos, que yo creo tiene para las políticas públicas, porque si vos pensás, cuando hablamos de políticas públicas hablamos de la persona concreta que está, por ejemplo, como alumno en un colegio. Y pensamos también en la idea del rol que tiene y con qué herramientas, con qué visión de su papel se piensa la maestra o el maestro que está frente a esos niños. Y ahí es donde vos ves, por ejemplo, en el caso de la educación, donde muchas veces y lamentablemente tenemos una idea muy enciclopedista, cognitivista, muy centrada en la razón, en el aprendizaje, en el conocimiento intelectual, cuando la verdad es que lo que nos permite aprender, cuestionarnos, crecer en conocimiento está siempre muy vinculado con las emociones. Entonces, esta es una... lo mismo lo podés poner en términos de la situación de salud, la prevención de salud antes que la cura. También la cura en la salud y también la rehabilitación en la salud es algo que no hacemos solos y no tiene solo que ver con un medicamento, con una intervención quirúrgica, con una acción física del otro. Tiene mucho que ver con justamente nuestra capacidad de plantearnos la contención que tenemos, la capacidad incluso y muchas veces de tomar distancia de lo que nos pasa como un disvalor y poder sentirlo como un desafío, ni hablar cuando se pone en juego en términos de rehabilitación, pero sobre todo en prevención de todo tipo. Y la parte que tiene más que ver con la política es que el concepto de resiliencia sí se extendió a las comunidades, a los grupos sociales amplios, incluso las comunidades, y ahí es donde tiene una estrecha relación con la política y también, por ejemplo, con lo que está pasando con la pandemia. Gran parte de los problemas sociales, o de los problemas que enfrenta una comunidad, son creados justamente por la sociedad misma. Es decir, la humanidad desde el principio, o sea, Freud decía que las tres fuentes principales justamente de sufrimiento de los seres humanos tenían que ver con la catástrofe que nos podían venir, con los riesgos que nos venían del ambiente, por ejemplo, una epidemia que amenazaban nuestro cuerpo, con el deterioro del propio cuerpo y después con lo que otros seres humanos nos pueden provocar.
Obviamente los seres humanos pueden ser la fuente del sufrimiento de otros seres humanos y también son la fuente de placer y también son la fuente de crecimiento y la fuente de construcción, digamos, de una vida en sociedad más sana. Hoy el mundo está enfrentando una pandemia que sin duda tiene que ver con elementos de la naturaleza que no hemos podido controlar, más allá de si haya sido o no o no creado este virus en un laboratorio, o sea simplemente una mutación natural de virus que ya existían. Pero ahí también la resiliencia tiene una mirada y un aporte que tiene que ver con que justamente se estudió que las comunidades que enfrentan una adversidad, un tsunami, un terremoto, una epidemia, y logran de alguna manera superarlo mejor, tienen ciertas características, ciertas capacidades resilientes, ciertos pilares de la resiliencia comunitaria que también se las caracterizaron. Bien. Y yo no te escucho bien. ¿Ahí me escuchás ahora? Lo muy bajito, no sé por qué. Vaya a saber por qué bajó el volumen de... Pero bueno, bueno. Pero te decía, sí. ¿Cuáles son esas características que se identificaron en las comunidades que tienen que ver con la resiliencia comunitaria, la resiliencia social? Una, la autoestima cultural. Otra, la identidad cultural, o sea, la identidad y la pertenencia a una determinada cultura o comunidad. Otra, también el humor, pero trasladado a la idea de un humor social, de un humor compartido, de un modo de enfrentar aún las situaciones más graves. Este papel del humor a nivel social está muy relacionado con los memes, las canciones y todo lo que surgieron en relación al coronavirus, ni bien esto fue impactando, ¿no?, en la sociedad, y eso sin duda tiene un papel importante. En definitiva, otra cosa muy importante, la honestidad del Estado, la honestidad estatal. Fíjate, esto no es una cuestión menor y está muy en juego ahora. Ahora, ¿qué entendemos por honestidad estatal? Por la honestidad estatal tenemos que entender algo no ajeno a la propia comunidad, sino al modo en que lo que la comunidad definió como Estado interactúa con la sociedad. Obviamente tiene que ver con que la corrupción no puede estar presente en los modos en que enfrentamos una situación de crisis o de emergencia. Pero no solo la corrupción, la mentira en esos vínculos, el modo en que nos comunicamos, y sin duda el modo en que se establece la batalla política. Por eso es que ahí hay una relación muy importante cuando se ensucia o se mezcla en el marco de una pelea con esta crisis desde la política, y esto lo vemos no solo en Argentina, y por ahí en Argentina mucho menos que en otros lados en este momento, por suerte hasta ahora, cuando la pelea por el poder se mezcla con las cuestiones que tiene que hacer una determinada comunidad, colectividad, pueblo, nación para enfrentar situaciones de crisis, vemos cosas como las que están pasando. En Estados Unidos tienen que disputar, producto de su forma de constitución federal, están disputando cada estado quién puede comprar más respiradores artificiales. Bien, bien. Mientras en Argentina, acertadamente, se decidió, el Estado Nacional es el que compra todos los respiradores y los distribuye a las provincias según la necesidad que tengan, según el avance que tenga la pandemia dentro de esa provincia. Sería una locura que las provincias más ricas, por ejemplo la ciudad, pueda tener todos los respiradores que necesite, y en una provincia más pobre, por ejemplo Chaco, no pueda tener los respiradores que necesita. O sea, también tiene que ver, en definitiva eso tiene que ver con la propiedad madre de lo que se llama una comunidad
resiliente es justamente la solidaridad. O sea, así, y ahora también está planteado desde el gobierno hacia dónde tiene que ir nuestro país, y seguramente, como lo ha planteado el Papa, tiene que ver con a dónde tiene que ir el mundo, es que ya no se puede pensar en la sociedad humana con este nivel de desigualdad extrema, con este nivel de consumismo depredador del medio ambiente, y en definitiva, digamos, ahí es donde esta crisis, que es obviamente sanitaria, pero que sin duda ya es y va a ser profundamente económica y social, va a tener salida en la comunidad global y en nuestro país. Bien, bien. Bien, Fernando, no, hay este tema también de lo comunitario, la política, la solidaridad. Bueno, acá en general, cuando me toca entrevistar a algún funcionario, y sobre todo cuando son funcionarios que ya no están, que pasaron por la función pública y ya no están, yo en general les pido una evaluación de su paso por la función pública. En cuanto a que la sociedad en general, la gente que no tuvo cargos en la función pública, se puede hacer muchas imágenes, puede sospechar muchas cosas, y entonces el testimonio personal me parece que es válido, qué es lo que se encontró, cómo fue el tema de la corrupción. Bueno, Fernando Melillo, tenés una experiencia en la dirigencia política, creo que es importante, y si vos me permitís lo digo, fuiste presidente del ARI en su momento, cuando había mucha expectativa en la figura de Carrió. Después te desligaste del ARI y pasaste a integrar la Secretaría de Ambiente ya en el gobierno de Néstor. Hoy dejaste la función pública, vos corregime, ¿no? Y bueno, te pido tu evaluación después de esta trayectoria, incluso que empieza en la juventud, en tus 15 años, si digo bien, ¿no? Corregime en lo que quieras. No, bueno, o sea, desde los 14 años. 14 años, bien. Tenía 14 años y fui a esperarlo a Perón cuando volvió el 17 de noviembre del 72. Siempre anduve en política. Mi primer cargo público fue a los 30 años. Fui secretario de la Juventud en la ciudad de Buenos Aires. Una experiencia muy linda, pudimos hacer muchas cosas. Esa fue una de las partes lindas donde yo pude ver lo que se puede hacer cuando con ganas del Estado, en este caso con la juventud. Hicimos la Bienal de Arte Joven, hicimos la Feria de los Inventos, donde promovíamos realmente a gente que inventaba cosas. En Argentina, la Bienal de Arte Joven fue maravillosa por la cantidad de expresiones de todas las experiencias artísticas de la juventud. Hicimos gigantescos murales en la ciudad de Buenos Aires, no sé, realmente vos ves cuando el Estado y la gente se juntan haciendo cosas, fue una experiencia maravillosa para mí. Después estuve en otros niveles del Estado, o sea, no siempre tuve cargos jerárquicos, también. Yo creo que en estos momentos justamente yo siempre tuve una visión de alta valoración del Estado, y tengo muy claro que la idea de que el Estado es corrupto, innecesario y todo eso no es inocente, no es porque hay algunos funcionarios corruptos que eso supone la no existencia del Estado. Cuando vos estás en el Estado, en función jerárquica o intermedia, ves que en el Estado hay de todo como en cualquier lado. Te estoy hablando del Estado en la gente que trabaja, pues no solo hay que ver la cabeza del Estado, ¿no?
Después sí, a la cabeza del Estado, según la orientación política, ideológica y la ética de quien está en un cargo a la cabeza del Estado, y bueno, podemos ir para un lado o para el otro, pero la función política en la sociedad es clave, es ineludible, y la crisis que está viviendo el mundo demuestra que las cosas más importantes sin Estado, el mercado no las regula, o las regula para mal, las distribuye para mal. O sea, lo que pasa que, por supuesto, los poderes fácticos, o sea, los que tienen el poder permanente por su poder económico y qué sé yo, obviamente no quieren que haya un Estado que les pueda poner límites, que pueda distribuir con más justicia, que pueda proveer de alguna manera los mínimos indispensables a toda una población. Entonces, la antipolítica, o decir todos los políticos son corruptos, esto, lo otro, siempre fue una herramienta de lo que podemos llamar conservadores, derecha, que en el mundo se han transformado en los neoliberales. Así está Italia, o sea, se cansaron de decir que la Italia, que había llegado a ser una de las potencias mundiales, estaba llena de políticos corruptos, y sin duda hubo muchos políticos corruptos en Italia, pero los que vinieron fueron muy superiormente corruptos, y vos tenés ahora a esta Italia con una situación en donde el sistema de salud está desbordado por una pandemia, que en el país de al lado, como Alemania, donde hubo también gobiernos conservadores, pero no neoliberales, y que por lo menos no hacia adentro en Alemania, no tuvieron las mismas consecuencias. O sea que este tema, yo realmente, más allá de cómo me vaya a mí en la feria, tengo que decir, la política es muy importante, porque la política es la única que puede conducir el Estado, y obviamente depende de hacia dónde vaya la conducción del Estado, serán los resultados de eso. Pero creo que lo otro tiene que ver con cómo somos como sociedad. O sea, la calidad de los políticos que tenemos depende también de la calidad y la ética de los no políticos que tenemos. O sea, cuando un político se corrompe, hay alguien que lo corrompe. Pensar que un político se corrompe solo, o que el político anda saliendo a corromper, por ejemplo, empresarios de la patria contratista, es una ingenuidad. Ahí tenemos la experiencia reciente. En realidad es al revés. Son los empresarios corruptos individualmente o corruptos sistémicamente, los que generan a los políticos, que después les responden según los favores que les hicieron. Yo tengo esa visión de mi experiencia. Por supuesto que en la práctica y en todos los partidos y en todas las orientaciones y en todos los niveles del Estado hay corruptos, hay chantas, hay vagos y qué sé yo. Lo mismo que en cualquier otra esfera de la vida, sea un club de fútbol, y está el factor humano, hay envidias, hay pequeñeces, hay narcisismos, hay qué sé yo. Me parece que, pero si algo está poniendo en evidencia esta crisis en todos lados, es que la política y la presencia del Estado y la organización de la comunidad y cierta orientación solidaria en la propia sociedad y en la relación entre el Estado y la sociedad y los diferentes sectores sociales son imprescindibles en la crisis, y van a ser imprescindibles si queremos ir a un mundo un poco mejor del que hoy tenemos, y también en relación a la naturaleza, que la estamos destruyendo, ¿no? Bien. Bueno, válido, o sea, digamos, el saldo o la evaluación después de muchos años de ejercer la política es que la política, si te traduzco bien, sería fundamental también para dirigir la actividad humana hacia un destino, si se quiere, de solidaridad. ¿Por ahí está bien como te traduzco?
no hay otra, o sea, no hay otra. El poder en la sociedad humana existe. La distribución del trabajo y del producto del trabajo también existe. Los que hablan en contra de la política que podemos controlar, ver, juzgar y evaluar democráticamente cada tanto, son los que tienen un poder fáctico que pretenden imponer sobre los otros poderes. Esto es a escala mundial y es en cada país. Y es lo que hoy está en evidencia, que vos tengas un mundo donde hacer dinero con el dinero sea algo tan legítimo como ganarte un sueldo trabajando y produciendo algo, es algo, digamos, no es un problema solo ético, es un problema político. Y sistémico, ¿no? Claro, Bien. Absolutamente. Bien, Fernando Melillo, no, ahí cuando te escuchaba y hay una cosa que la voy a intentar formular, si me permitís, que tiene que ver también con tu nota, que la compartimos al aire recién. En algún momento vos decís que ahí se empieza a mal usar el término, que digamos, se empieza a relacionar con ciertas cosas de autoayuda. Yo cuando te leía recién al aire pensaba, claro, en ciertas promociones del ego exitoso y con clase de autoayuda y una cosa individualista, utilizar la resiliencia para generar yo le llamaría un yo fuerte que enfrente las adversidades y que sea competitivo en un mundo competitivo, como una distorsión de este concepto solidario. ¿Coincidís con la distorsión que vos planteás, como la planteo yo? Sí, absolutamente, y qué bueno que lo dijiste, porque esto ha generado mucho daño en la utilización del concepto y del enfoque de la resiliencia, justamente. Claro, o sea, es verdad que si uno rastrea, hay personajes notables como Carlitos Chaplin, como Mandela, hay líderes como el Pepe Mujica en Uruguay, como Lula en Brasil, o sea, artistas, líderes, que son válidos ponerlos como ejemplo de resiliencia. ¿De dónde salió Lula? Desde la extrema pobreza, cómo llegó, cómo soportó décadas de cárcel Mandela y cómo salió y pudo generar la libertad y la democracia y la igualdad en Sudáfrica. O sea, ni hablar de lo que a todos nos generó Carlitos Chaplin, siendo un tipo que tuvo una vida muy difícil, y cómo él a través del arte y de las películas y del humor justamente armó su vida, y aparte nos ayudó a todos los que fuimos niños mirando sus películas. Eso es verdad, pero de eso se hizo un abuso. Entonces hay gente que dice, ay sí, yo soy resiliente, y al decir ese yo soy resiliente, o yo soy una resiliente, o yo logré, de alguna manera lo que está planteando es el vaciamiento del concepto de resiliencia. Está haciendo, digamos, un uso marketinero, porque obviamente tiene resonancia y pregnancia y tiene valor eso. Lo importante es saber cómo se puede construir y promover la resiliencia justamente en las personas, y son muchas en el mundo, y en algún punto somos todos, que necesitan superar las adversidades y las situaciones y poder continuar una vida con derecho a ser feliz. Y además, y vos también lo comentaste, y tal cual es así, se está usando en la escuela de negocios el concepto de resiliencia. El concepto de resiliencia se usa para que determinadas empresas puedan producir o acaparar más en el mercado o lograr éxitos económicos. Ahora, es
es un uso astuto que hace determinadas líneas de gerenciales del concepto de la resiliencia, porque también se puede aplicar ahí. Obviamente, y es un concepto que por un lado se puede aplicar a organizaciones, sistemas y materiales, obviamente tiene valor. Se puede hablar de resiliencia en esos términos, pero no debe confundirse con lo que nosotros entendemos por resiliencia y por promoción de la resiliencia en las políticas públicas para que llegue a todas las personas, para que les permitan una mejor educación, una mejor inserción laboral, un desarrollo humano más pleno, y son dos cosas distintas a partir de que parten del mismo concepto. Bien, bien, ahí en este punto intentaría ver si plantear lo siguiente, a ver si lo logro. Esta idea de porque lo nombraste, porque está ahí subyace en lo que venís formulando, esta idea del narcisismo. El otro día entrevistábamos una artista y le preguntábamos sobre el narcisismo, sobre los mercados también de la música, y ella me decía que no hay nada sano, y el artista no puede evitar su dosis de narcisismo para luchar en el mercado, para promoverse en el mercado de la música, si no, no es artista. Y salía esto de que algunas personas pretenden sanar los mercados, y los mercados tienen una estructura sistémica compleja de la competitividad, ¿no? Donde se promueven, se podría decir así, los logos, los narcisismos grupales, la identificación con un grupo pequeño de una empresa que tiene que superar y competir en el mercado con otras. Y este tema de la identidad, de identificarse con un grupo, también pasa en la política, nosotros y ellos, y claro, y a veces esas identificaciones están por encima de las ideas, de las razones, ya se podría decir un narcisismo grupal. Y eso pasa con las naciones a veces, que yo soy argentino y necesito tener un enemigo externo para en el fútbol o donde sea. Y hoy, lo digo porque hoy el coronavirus en un punto es un problema de la humanidad entera, no solo de una nación. Por supuesto que hay distintas formas de encararlo de acuerdo a las administraciones de los estados. Ahí en Corea, en China hablaban de que no fue necesario cerrar las fronteras, ellos tienen una idea más colectiva, una autoridad más fuerte, bueno, distintas posiciones que hacen que Italia y España tengan más problemas. Este tema de la identidad grupal, de la autoestima grupal, de la identidad cultural, me parece que es un tema complejo. Yo pensaba en la imagen, para decirlo sencillamente, la idea del patito feo, ¿no? De un patito que se crea, ponerle entre cisne o viceversa, un cisne que se crea entre patito y no sabe que es distinto, y su imagen, su identidad la construye el grupo en el que está. Como hubo casos que se comentaban de un niño que fue criado entre animales y se comportaba como un animal. O sea, este tema de la identidad, en el caso ya del psicoanálisis, recordaba el estadio del espejo como un estudio muy interesante, a mí por lo menos me impactó, de este doctor Lacan que decía que el bebé era vivía un cuerpo muy fragmentado, y entonces la imagen del sujeto que le cuidaba, de la madre, ahí se fascinaba con el otro porque veía una imagen completa, mientras él todavía no lograba una imagen de su cuerpo, y ahí se constituía en ese estadio del espejo esa fascinación por la imagen, por la unidad de ese otro. O sea, que el otro era más importante en la constitución casi que él mismo, ¿no? Y esa importancia del otro en las relaciones es muy evidente. Necesitamos al otro para constituirnos,
y necesitamos al otro, odiar al otro a veces para fortalecernos, y entonces esta difícil vida política y competitiva de que necesitamos compararnos con otros parece una especie de ¿cómo te diría? Un escollo insuperable para nuestra unidad como especie. ¿Te parece mi planteo medio raro? Sí, a ver, dijiste varias cosas que son interesantes. Primero, muy bueno lo del patito feo. Vos sabés que el mayor estudioso de la resiliencia a nivel mundial es un hombre que se llama Boris Cyrulnik, que fue un hombre que se escapó de los campos de concentración en Francia de los nazis teniendo 7 años, campo de concentración donde murió toda su familia. Él después lo criaron familiares más lejanos, y él es el que más ha investigado a nivel de difusión y a nivel sobre el tema resiliencia en el mundo, ¿no? Y más ha publicado también. Y uno de los libros se llama El patito feo, por eso lo digo. Mirá. Exactamente, alude exactamente a lo que vos decías. Después, el tema ese, el estadio del espejo, que también lo toma Lacan, ¿no? Justamente sobre eso, tiene que ver exactamente también con el tema de la resiliencia, en relación a que justamente, y es el otro, es el sostén de la madre, porque al principio es la madre la que sostiene al bebé frente al espejo, hasta que el propio bebé puede sostenerse, y ahí viene el regocijo, y ese regocijo de verse entero que vos mencionabas, pero tal cual lo que vos decís es el sostén del otro. Ahora, con respecto al tema del narcisismo, eso es interesante, porque hay un narcisismo que Freud llamaba narcisismo primario, que se llama narcisismo trófico, que tiene que ver con el narcisismo básico, que tiene que ver justamente con la autoestima consistente. Ahí ese donde el otro, la mamá generalmente, pero ese otro es sustantivo, que es básico para poder vivir y que no tiene que ver con el narcisismo secundario o con el narcisismo patológico. El narcisismo patológico justamente en realidad es el producto de un narcisismo primario débil, y eso tiene mucho más que ver con la identidad. A ver, ¿por qué a veces los chicos, los adolescentes, ni hablar algunos adultos, necesitamos una identificación agresiva contra otro para reconocernos en nuestra identidad? Y eso tiene que ver con que justamente hay un narcisismo primario y hay un narcisismo básico de grupo muy inseguro, y por eso muy temeroso del otro. Bien. O sea, esto desde el punto de vista psicológico. Ahora, cuando vos trasladás esto a la sociedad y la política, es obvio que hay por ejemplo, típico en muchos sectores medios de la sociedad, que tienen un temor tal a que el pueblo, los de abajo, qué sé yo, invadan su terreno, que son capaces de adherir a los realmente más ricos en función del miedo que tienen respecto a su situación relativa. Esa no es una posición de fortaleza. Bien. Esa no es una identidad. Esa identidad de discriminación y de odio habla de la debilidad de quien así necesita identificarse, ¿se entiende? Sí, está claro, está bueno. Es igual que en esa a ver, siempre, por ejemplo, en un homofóbico o una homofóbica se esconde una inseguridad respecto a su sexualidad. Bien. Es imposible pensar que alguien sea homofóbico si no esconde un profundo temor a su propia nivel de definición de género o de sexualidad. Bien. Es tal cual. Y lo mismo con todas las otras identidades. O sea, civilización o barbarie, una civilización realmente segura de sí misma teme a la barbarie. Es como
sea, por supuesto que esto es complejo, tiene que matizar. Está bueno. No es lo mismo una identidad y el fanatismo de un club de fútbol que la identidad, las falsas identidades o las identidades en función del odio. Juega el miedo, pero bueno, justamente el miedo tiene que ver con cuánta seguridad tenemos respecto a nuestra propia identidad, y eso juega. Pero claro, además en política tiene que ver con relaciones, todo esto además se vincula con relaciones de poder, y justamente, y por eso es tan importante lo que planteaba la profesora Telma Barreiro en la nota, donde a su vez comenta el artículo mío, que tiene que ver con, frente a la resiliencia, a la crisis del coronavirus, si además de ser importante para los educadores, para quienes están ahí en el campo, en el batallar directo con las personas, digamos, el trabajo directo con las personas, los medios de comunicación no tienen que, de alguna manera, plantearse cómo plantean las cosas de modo tal de que la salida no sea con estigmatización, no sea con odio, no sea generando falsas contradicciones, y tenga mucho más que ver con un camino de solidaridad donde todos entendamos que dependemos de todo, y ahí la seriedad con que se plantean las cosas, la información, no abusar de fake news, de la circulación de información no fidedigna que genera pánico y terror en la gente, ¿no? Bien, bien. Sí, bien, interesante este recorrido, porque este temor al extranjero que está en la historia humana, incluso estos problemas incluso de piel, de raza, a la intrusión del otro en la vida de uno, esos bordes que tendría una identidad temblorosa, como decís vos, para ponerlo en los términos en lo que entiendo, donde un amor a sí mismo, entendido como narcisismo, no sea tampoco consistente, y entonces todo lo que es extraño me genera pavura. Y entonces esta relación con el otro, y fortalecer una identidad, digamos, como una defensa también, hace que bueno, tengamos estas situaciones de exageración. Pero curioso, porque yo pensaba también, mientras te escuchaba, en la Europa etnocentrista, en el patriarcado y en la invasión, los conquistadores, y bueno, y una especie de identidad ahí de conquistadora, cruel, que se generó en la historia. Y bueno, y ahí en este tema sé que has desarrollado, y han desarrollado junto a Aldo Melillo también, esta idea de retomar estas culturas no patriarcales, no sé si, y vinculando esto también a los pueblos originarios como una culturas más solidarias. ¿Querés exponer sobre eso un poquito? Bueno, sí, también te agradezco que me preguntes de eso. Efectivamente, mi viejo Aldo venía trabajando, digamos que yo me sumé a un trabajo que él venía desarrollando con otros médicos y psicoanalistas ya hace como 20 años, pero bueno, justamente con él vimos y estuvimos estudiando y analizando, primero un dato muy interesante que poca gente conoce. El mundo no es patriarcal desde que existe la civilización. Antes que el mundo patriarcal que conocemos, existieron sociedades que no fueron matriarcales, porque patriarcal quiere ser el poder de los padres, matriarcal sería el poder de las madres. No eran matriarcales porque eran sociedades que eran, si vos querés, matrilineales o matrifocales. Los sedes la sede de la casa, lo
que permanecía en la casa eran las mujeres y las generaciones de mujeres, abuelas, hijas, nietas, y los hombres de alguna manera circulaban por ahí. Estas sociedades llegaron a tener ciudades de 10.000 habitantes, no fueron sociedades menores. Se desarrollaron donde se ha recogido mucha evidencia arqueológica en lo que se llama la vieja Europa, en la zona del Danubio, que va desde Europa a Rusia. Ahí directamente hay restos arqueológicos importantísimos que una arqueóloga lituana que se llamaba Marija Gimbutas durante años, en los 60, encontró. Ahí hay rastros. Lo que es más interesante es que hay alfarería, toda clase de herramientas, adornos, imágenes pictóricas, etcétera, donde existe un avance civilizatorio. Eran por supuesto sociedades que practicaban la agricultura y la cría de animales domésticos, donde no existe rastros ni evidencia de armas. O sea, no hay ni de armas ni de escenas bélicas. Hay escenas de comercio, y eran sociedades que comerciaban, etcétera, pero que no tenían violencia. ¿Qué pasó? Que estas sociedades fueron, a lo largo de 3.000 años, no en 2 días, estamos hablando de civilizaciones que se remontan a 8.000 años antes de Cristo. Durante 3.000, 4.000 años sufrieron invasiones de los pueblos indoeuropeos, que por ahí sí estaban siendo corridos por el efecto tardío de las últimas glaciaciones y por la dureza del clima, que eran nómades, y que fueron, digamos, hacia el sur, y finalmente terminaron conquistando. Frente a esta agresión de otros pueblos, donde sí eran patriarcales, que sí dominaban el caballo, que sí tenían armas, es que surgieron algunas sociedades matriarcales de defensa. Todo esto está registrado. Hay otro estudio de un hombre que se llama Bachofen, que todo esto lo tiene registrado y estudiado. Esto es lo que se refiere a estas sociedades matrilineales, matrifocales, y que existieron en el comienzo de la civilización, y que además reconocen el antecedente, y esto sí nos vincula con los pueblos originarios, de que al principio Dios no era Dios hombre, Dios era la diosa. Y aquella diosa que está inmortalizada en miles de estatuillas de las que sí vienen ya desde épocas más primitivas. Lo que pasa que esa diosa originaria estaba muy asimilada a la madre tierra. Exacto. Bien. Porque era la madre tierra la que nos da aquello que nos permite vivir, y es la madre mujer la que nos da continuidad como especie en la vida. Entonces entonces ahí sí se vincula estrictamente con la Pachamama y con toda la filosofía del buen vivir, que parecería estar en aquellas sociedades matrilineales de la vieja Europa, y parecería haber estado también en un origen en las culturas, en los pueblos originarios, con el culto a la Pachamama y el respeto no solo entre los seres humanos, sino también a la naturaleza, que es justamente la fuente, digamos, de la posibilidad de vida. O sea que hubo desarrollos civilizatorios muy distintos de, llamémosle, lo patriarcal, y que ahora toma su quinta esencia en lo patriarcal y neoliberal. Bien, interesantísimo este punto, y creo que a mí por lo menos me da alegría. Para mí fue un descubrimiento. Creo que hemos compartido una nota
cuando estábamos ahí en la crisis del 2001, con el corralito y todo eso, uy, ahí, eso, una alarma, se ve que estamos pasando un límite. Este trueque que se generó acá en Mendoza fue muy grande, para mí fue muy impactante en la crisis donde esto de la fuga de capitales ya venía siendo una constante. Y ahí hay que valorar, yo valoro también a la señora Carrió, que en su momento con Mario Cafiero denunciaban toda esta fuga de capitales que se sucedía acá en la Argentina, y se pusieron a hacer estudios sobre el tema y denuncias. Y este tema que nos dejaba sin dinero circulante, se generaron acá en el país estos clubes del trueque que fueron movimientos comunitarios, solidarios. Yo me enteré en determinado momento, habiendo participado en eso, de que la moneda venía de un grupo de Quilmes, esta moneda que tenía el arbolito. Bueno, una cosa que me sorprendió, y ahí por lo menos en lo personal, me surgió la pregunta sobre las finanzas y esta historia de la finanza. Y fueron las primeras investigaciones que yo hacía en internet, y ahí encontré un texto maravilloso para mí, en su momento, de Bernal Lietaer, que era un hombre que venía de la banca de Bélgica y que se había dedicado a estudiar la historia del dinero, y él contaba un poco justamente lo que vos estás diciendo, que en las catedrales de la Edad Media todavía estaba en el sótano la estatuilla negra de la Virgen Negra, que era la Isis, que era la diosa de la fertilidad, y que había un movimiento todavía en la Edad Media de reposición, digamos, de renovación de los bienes constante, y que, claro, en la tradición se comerciaba con sal, con grano, nadie especulaba con guardarse grano, y había una circulación de bienes, peregrinaciones. Y el hombre dice, ¿cuándo cambia eso? Cambia en la Inglaterra victoriana, cuando surge este sistema actual financiero que se basa en la codicia y en la escasez, y que justamente reprime, dice Bernal Lietaer, el arquetipo de la diosa, que sería la fertilidad. La verdadera proveedora siempre es la naturaleza. Al reprimirse ese arquetipo, surgen las sombras estas de la escasez y la codicia, y se desarrolla este sistema de usura y de competencia. ¿Cómo te parece esa tesis de ese estudioso Bernal Lietaer, Fernando? Y no, me parece interesante. Vos empezaste hablando de esa época del 2001. Bueno, yo ahí era diputado nacional, ahí fue cuando la conocí, empecé a trabajar con Carrió y con Mario Cafiero, y estábamos juntos en el mismo bloque, y con muchos otros, ¿no? Que después obviamente nos fuimos yendo del ARI cuando Carrió cambió totalmente el sentido de su visión y su política. No, me parece, creo que la que vos estabas comentando es absolutamente cierto. Hay que seguir esos rasgos en la historia, y sobre todo hay que traerlos a colación, y también entender que siempre son contradictorios, ¿no? Porque justamente uno de los riesgos de los nuevos feminismos, que por suerte de los feminismos, porque así se definen, actuales, es que olviden, que en algunos casos se olviden que el otro tema, que los grandes temas, la relación con la naturaleza y la relación entre todos los seres humanos, más allá de género, o sea, el tema de las desigualdades, siempre debe estar presente, porque si no, el capitalismo financiero y el neoliberalismo es muy inteligente. O sea, si puede agarrar y generar una falsa dicotomía hombres-mujeres, no le va a importar cómo se resuelve. Ahí no es el tema de verdad de la igualdad de los derechos de los diferentes géneros. Ahí el tema es desviar la atención del problema
principal, que es la desigualdad. ¿Entiendes la idea? Sí, sí, querer generar confusión y confrontación en vez de resolver las situaciones. Es que hay un feminismo posible. Yo creo que esto ya está cada vez más, por suerte, viene con mucha fuerza el movimiento de las mujeres y viene con mucha claridad respecto a esto, y digamos el feminismo popular o el feminismo que tiene en claro el problema de la desigualdad social como el tema de fondo, y dentro de eso ahí es donde se inscribe que si hay un sector social jodido, más jodido van a estar ahí las mujeres en ese marco, y que si hay una responsabilidad de cuidado a la sociedad, más recae sobre las mujeres y menos eso se remunera, y que en definitiva, digamos, el capitalismo financiero es el que genera este desastre de desigualdad y depredación de la naturaleza y hay en las sociedades, y en definitiva también el que sostiene cierta opresión sobre, por ejemplo, las mujeres, pero que esto es antes del problema de género y que tiene que ver justamente con la desigualdad, con el poder, con la violencia y con la depredación de la tierra, del ambiente, ¿no? Bien, bien, ahí queda para mí, para seguir desarrollando y quizá en otras oportunidades, porque este hilo de lo financiero y el ambiente, para mí es clave, y tratamos aquí, es como un poco el eje a veces de esta radio comunitaria, ahondar en esta crisis civilizatoria y su vinculación con el problema ecológico. Pero lo que recién comentaste me gustaría para ir cerrando, llevamos 1 hora y media y yo te agradezco porque para mí es importante darnos tiempo. Para mí es este punto histórico argentino es fuerte. Lo que vos contás de Mario Cafiero, alguna vez pudimos hablar con él también acá por la radio. Y lo de Lilita, yo tuve la oportunidad de entrevistarla por allá por el 2004 sería, y ella venía, acá estaba con un diputado Piedrafita, y estuvieron en un hotel, Huentala, y en la ciudad de Mendoza, y ella venía de hacer campaña. La campaña parecía muy interesante porque Chacho también venía denunciando que el problema era la financiación de la política. Ella, y doy fe que lo cumplía acá, ella no aceptaba donaciones de más de 1.000 pesos de nadie, pretendía sanar la política, Lilita, y cuando llega acá, a Mendoza, y nos dice algo así a los que estábamos ahí escuchándola: dígame qué hacen ustedes. Estuve caminando el país, recorriendo el país, y ahí en Santa Cruz me encontré con un hombre, yo no me acuerdo si era exactamente de la pesca, vinculado a la pesca, que me trae una serie de denuncias vinculadas a Debido, a Néstor Kirchner. Bueno, yo agarro todas esas denuncias y a los pocos días el tipo aparece muerto, lo mataron. Ese dato lo largó ella ahí y como diciendo: díganme qué hacen ustedes, si estamos ahí ante la sospecha de una, digamos, de una cosa mafiosa vinculada a los K. Ella no paró de denunciar a Debido y a eso que ella le llamaba la hegemonía y el poder, con sus lecturas de Foucault, con Diana Mafia, el feminismo y todo lo que hacía ella en el Instituto Hannah Arendt. ¿Cómo ves y qué nos podés contar vos, Fernando, de tu testimonio? Porque ahí te alejaste de ella, te vinculaste, volviste a la fuente, digamos, peronista de tu origen, y estuviste vinculado a la gestión de Néstor. ¿Vos lo ves posible lo que ella denunciaba, o era parte de una locura de ella, o bueno, te lo dejo a vos, picando el tema? Y mira, hay algo muy simple, o sea, Carrió no resiste el archivo de ella misma, pero no solo no resiste el archivo de sus declaraciones públicas,
tampoco resiste el archivo de lo que ella escribió. O sea, en ese tiempo yo estaba con ella, pero no solo yo. Era un número muy importante de gente que después, obviamente, cuando Néstor primero, Cristina después, fueron abriendo las puertas, empezamos a militar con ella. Pero yo te digo, la plataforma con la que fue, que en parte colaboré, con la que fue Carrió a las elecciones, la plataforma de gobierno del 2003, en gran medida, Ajá. Fueron cosas que después Néstor primero y Cristina después hicieron en la acción. Ajá. Había un libro hecho para la misma época que creamos el Instituto Hannah Arendt, yo estaba ahí, Ajá. en donde que se llamaba Hacia un nuevo contrato moral, Ajá, me acuerdo, bien. que no tiene nada que ver con las cosas que Carrió después ha dicho. Es más, es interesante porque la nueva Carrió no escribió prácticamente nada, dice que va a escribir y qué sé yo, pero la Carrió que hacía discursos largos, con densos culturalmente, y qué sé yo, es otra Carrió, la Carrió con la que yo estaba en aquel momento, como se dice vulgarmente, corría por izquierda a Lula. Ajá. Decía que Lula se estaba quedando a mitad de camino, o sea, corría por izquierda a Kirchner, Ajá. por izquierda. Entonces, es más, te digo más, yo que había militado con Chacho y en el Frepaso, antes de ser parte del ARI, como muchos que fuimos parte del ARI, ella lo que decía el Chacho es que Chacho y el Frepaso se había quedado en la crítica de la cuestión superficial de la corrupción. Mirá. Y no habían ido al tema de fondo, que era la corrupción estructural o el saqueo sistémico. Ajá. Cuando Carrió decía eso, decía que ejemplo paradigmático del saqueo sistémico y de la corrupción sistémica era Franco y Mauricio Macri. Mirá vos. Y el juicio político a la corte menemista, la principal que lo sostuvo, Los fue problemas Elisa Carrió, económicos, y la causa principal con la que sostenía esa era el sobreseimiento de la causa de contrabando de Claro. autos de Sebel que dirigía Mauricio Macri. Ajá. Bien. Qué buenos datos, Fer, qué bueno. O sea, esto no quita que pueda haber, como ha habido en todos los gobiernos, casos de corrupción. Pero una cosa es la corrupción estructural, el saqueo sistemático, el endeudamiento externo sistemático, que eran las cosas que Carrió denunciaba en el 2001, en el 2002, en el 2003, en una postura política absolutamente, diametralmente opuesta, 180 grados en otra dirección que la que ella sostuvo hasta estos días. Escribía y hacía discursos muy largos y muy explicativos. La nota hace efecto de denuncias mediáticas, ha transado con aspectos con servicios de inteligencia, ha obtenido información de servicios de inteligencia, se ha aliado con lo que ella denunciaba como corrupción estructural y sistemática y saqueadora del país en aquellos años. A mí me duele mucho decirlo, yo en su momento tuve mucho aprecio y mucho respeto intelectual además por Elisa Carrió. Y ahí Fernando, porque bueno, también a mí me llamó la atención, acá vino con Lo Wolo en su momento, yo le hice unas preguntas de ella, tal cual, porque había estado en una reunión, también fuimos en su momento con Cobos en la UTN, Cobos trabajaba ahí en la UTN, en la Universidad Tecnológica, y tal cual lo que vos decís, ella se pronunciaba como liberal gramsciana directamente, y
como vos decís, corría por izquierda. Ahora, en determinado momento, Lo Buolo no cuestionaba la deuda, cosa que me sorprendió. Pero después hubo otra reunión aquí en Mendoza, por aquellos años, donde había ya una serie de definiciones como internacionales. Y ahí mi hipótesis, y esto es simplemente una hipótesis para tratar de entender a un personaje como ella, ¿no? A una persona, con todo el respeto lo digo, la idea de internacional, de alinearse con, digamos, con el occidente cristiano que tiene ella, y el peligro para ella de Putin, porque ahora lo volvió a decir, Putin y China, digamos, en el contexto internacional. Creo que por ahí su definición pro Macri quizá tenga que ver con eso, con que ella considera más peligroso el eje chino-ruso que el eje norteamericano y europeo. Es una hipótesis para tratar de entender a un personaje muy controvertido, porque por ejemplo un dato interesante, cuando vino Pino Solana aquí a Mendoza cuando estábamos con el tema de la lucha antiminera, y le largaban panfletos los promineros aquí diciendo que Pino era pro-iraní. Y bueno, y este tema de Irán ahí en el meollo del tema internacional también puede tener que ver con estas hipótesis pro-occidentales, cosa a las que no adherí, y yo también finalmente, que me fascinaba ella como personaje, terminé distanciándome, porque no entendía no compartía esa posición y ese no conocimiento de incluso del tema musulmán. Me parece que es bien complejo, esa fue mi percepción. ¿Y qué te parece y cómo ves ese problema de la alineación internacional? Sí, bueno, Carrió es un caso muy complejo, es una mujer muy inteligente, es una mujer que ha logrado una presencia en la escena política muy importante. Ella misma ha recorrido todo el arco, como te decía, o sea, de empezar de un lado y terminar pero yo creo que ella se fue degradando a sí misma. Era una persona con una formación intelectual, cultural. Vos nombrabas a Diana Mafías, cantidad de gente, de intelectuales, que hoy, en este momento, intelectuales y gente que en su momento estuvieron con ella, hoy ya no están. Ella tiene una parábola que yo sí creo que tiene que ver con cierto narcisismo, no voy a decir patológico porque sería una falta de respeto a la ética profesional, pero un narcisismo extremo, ¿no? O sea, alguien que amaba a Bergoglio y que después le marca tanto la cancha al Papa Francisco, y lo amaba, yo sé, me consta, tenían una relación muy estrecha. ¿Y cómo podés vos valorar a alguien cuando es Bergoglio, con los límites que tenía Bergoglio por ser simplemente un arzobispo de acá, a cuestionar al Papa cuando está jugando el rol que está jugando Francisco en este momento en el mundo? O sea, yo creo que eso la pinta de cuerpo entero, ¿entendés? Bien, bien. Para una persona además creyente y católica. ¿Cómo se entiende eso? O sea, yo creo que ese es el ejemplo más claro de ese narcisismo dañino consigo misma, que yo creo que tiene ella. Lo que pasa es que por su importancia política le ha hecho mucho daño a la política, porque ella pasó de plantear las grandes contradicciones a llenar la escena argentina de denuncias y de cosas que no
que nos impide pensar, incluido la cuestión internacional. Porque frente a la crisis del coronavirus ha planteado que el problema es Putin, o sea, la verdad es que es algo que sería cómico si no fuera que es trágico, ¿no? Porque es una persona que ha tenido un rol muy importante en la política, y tal vez el daño mayor sea justamente como es una persona que empezó con fuerte denuncia de la corrupción estructural, la sistémica y la concreta, digamos, o más material y directa. El principal daño que ha hecho es haber blanqueado al que ella denunciaba como uno de los principales emergentes del mundo de la corrupción sistemática, que era Mauricio Macri. Ella lo blanqueó. Sin ella, Macri no hubiera podido ganar las elecciones y no hubiera hecho de este país el desastre que hizo. Y el gran blanqueador, te lo decía cualquier macrista, y por eso le tenían tanto miedo. Y fue fiel hasta el final a su papel de blanquear el carácter corrupto, antinacional, depredador de la economía argentina que toda la vida tuvo, y Macri hasta el último momento. Y lo defendió hasta el último momento. Y bueno. Bien. Así es. Bueno, y ahí quedará, algún día nos enteraremos qué relación tenía que todo esto con la embajada norteamericana, etcétera, etcétera. Sí, pero te digo una última cosa. Diga. Mi oportunidad de haber estado muchos años en la política, hoy ya no, pero y cerca de muchos dirigentes importantes, te digo, para leer las grandes líneas del mundo y las grandes líneas del país sí sirven los análisis estructurales. Después, para ver los zigzagueos de las personas, por importante que lleguen a ser esas personas, y hay que tener en cuenta que es la condición humana, ¿no? Bien. O sea, no todo es Bien. No todo es. No todo tiene lógica. No todo tiene una lógica estructural. En la política hay muchas cosas que son errores o cuestiones que tienen que ver con la ética, con el psiquismo y con las situaciones de personas concretas, nada más que cuando esas personas concretas ocupan los roles de importancia, bueno, eso tiene otras consecuencias, pero no hay que ver, me parece a mí, de manera automática esos alineamientos en función de conspiraciones internacionales. No, estoy entiendo lo que sí, vamos a decir así. Ese fenómeno, digamos, del macrismo, de Lilita y de mucha gente cercana, hasta familiar, te diría, que vio ahí en Mauricio una expectativa y hacían un poco una lectura extraña, familiar sobre Mauricio, que él había roto con su padre y que estaba dispuesto a hacer una presidencia ejemplar. Y bueno, ese es el blanqueo que le hacía Lilita, como decir, ¿cuánto hay de verdad en eso? Y yo siempre pensé que no podíamos escrutar, como tener una transparencia de los corazones de los personajes públicos, porque es muy difícil saber sus verdaderas motivaciones e intenciones. Pero bueno, esa idea de que el hombre había roto esa tradición de negocios de la familia y que tenía la intención esa, era Vox Populi entre la gente que lo apoyaba a Mauricio y a Lilita. No sé si tenés alguna opinión sobre eso, pero bueno. Sí, no, claro, es que tengo una opinión. Hay una cosa que en algún momento en Italia le llamaban el cualunquismo político, o sea,
el papel de los medios es muy importante para desinformar y sobre todo para que no entendamos nada. Mira, recientemente, en estos días, ayer o anteayer hubo el cacerolazo después de los aplausos de las 9 de la noche, para todo el personal que está trabajando en primera línea en la batalla contra el coronavirus, ¿no? Y que en todos los barrios se hace a las 9 de la noche el gran aplauso. Hubo un día que fue interesante, porque hubo un aplauso más temprano y que tuvo poco seguimiento, que tenía que ver con el tema de los femicidios, que se acentuaron ahora con motivo de que la gente, las personas estamos obligados a estar en casa, y en este caso muchas mujeres están obligadas a convivir justamente con sus agresores. Lo que ahora aumentó el número de femicidios en estos días. Entonces, el mismo día, hace 2 días, a las 6 de la tarde había un aplauso, caceroleo, llamar la atención, hacer ruido con el tema de los femicidios. A las 6 de la tarde, a las 9 estaba el aplauso especialmente para el personal de salud que está en primera línea de la batalla contra el coronavirus, y montaron una operación de que los políticos se rebajen el sueldo, ¿no? Entonces, es interesante porque obviamente que hay mucha gente que bien intencionada salió a aplaudir que los políticos se bajen los sueldos. Ahora, la verdad es que los políticos que se pueden bajar los sueldos, en todo caso, son los que tienen sueldos altos. Los sueldos altos son los primeros 3 niveles del Estado. Esos son muy poca gente, son algunos miles. Y esos sueldos no son sueldos como los de los jueces que dicen de 500.000, de 400.000, de 300.000, estas jubilaciones de privilegio que no pagan ganancias, qué sé yo. Son sueldos, en general, el presidente gana menos que un gerente de una empresa importante, el presidente, los ministros mucho menos, los secretarios de Estado menos, los subsecretarios menos, los diputados ganan mucho menos. Los diputados están 4 años en su cargo, y si no hacen las cosas bien, o si no hacen las cosas bien en su partido y no van de nuevo en las listas, no van a estar nunca más. Lo mismo los presidentes, los ministros, los secretarios pueden volar en cualquier momento. No es lo mismo eso que un juez vitalicio, que no paga ganancias, que gana un montón de plata, que se jubila con jubilación de privilegio, que los políticos no tienen. De todo eso se hace una sola cosa que apunta al desprestigio de los políticos, como si todos de alguna manera fueran lo mismo, como en el 2001, que se cantaba, y yo era diputado, así que lo viví, lo presencié en vivo y en directo. Era que se vayan todos. Sí. En este momento que estamos enfrentando de una manera ejemplar, incluso con apoyo y articulando las diferentes expresiones partidarias, como está el presidente junto con Larreta y con Axel Kicillof, porque es la zona del AMBA, la zona del país que más está afectada y que puede estar catastróficamente afectada por esta epidemia. En el marco de eso vos salís a decir que se bajen los sueldos de la política, y hay registros de tipos economistas liberales que andan en la televisión, gritan hijos de puta, bájense los sueldos. Genera una gran confusión en la gente. Este cualunquismo, esta cosa berreta de no entender, hoy, o sea, más allá de que podés hacer los sueldos altos, por supuesto, ¿no? La gente de carrera, todos los trabajadores del Estado, que llega hasta las maestras, los maestros, que vos podés hacer una rebaja de sueldo mientras dure la crisis. Para eso no es nada, es cero. O sea, vos podrás comprar algunos cuantos respiradores mecánicos, no es nada. Ahora, en el mismo momento en que se empieza a debatir en el mundo, como ayer planteaban, que en este momento de crisis los más ricos tendrían que pagar por única vez un impuesto especial, y eso sí mueve eso sí es plata para salir de la crisis. ¿Se entiende? Si el 1% que concentra la riqueza del mundo y también de nuestro país pagaran por única vez un 2 o 3% de su patrimonio, que por cierto es un patrimonio que no pueden gastar, y no sabemos si va a haber mundo para que sus descendientes puedan gastar el dinero que tienen, eso cambia
¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro que sí, Fernando. Y eso está metido en la gente muy fuertemente. Entonces, ahí sí uno puede decir, sin ser conspirativo, ¿cómo? Está en la mira Paolo Roca, que acaba de echar 1.450 en Argentina, digo, está en la mira Paolo Roca por echar 1.450 trabajadores, uno de los tipos más ricos del mundo. En ese momento hay una presión, porque obviamente la crisis económica trae problemas. En ese momento se hace un aplauso contra los políticos, fogoneado desde, en gran medida, la gente del PRO y de Cambiemos y del macrismo, que estuvieron al frente del Estado y que aumentaron los sueldos de los funcionarios, porque justamente ellos, como venían de la actividad privada, no podían pasar a ganar tanto menos yendo al Estado. De todas maneras, cuando pasaron al Estado, se cansaron de hacer negocios para las empresas a las que después iban a volver. Como ya está recontraprobado y la justicia lo va a dejar recontra en claro en los años venideros. Pero en el medio de eso, la gente, mucha gente compró el tema, y te puedo asegurar que hubo 10 veces más gente que caceroleó para que los políticos se bajen los sueldos que la gente que salió a aplaudir para que estemos alertas y solidarios y tengamos muy en cuenta a las mujeres que en este momento de cuarentena están siendo agredidas en su casa. Entonces, bien. Este es un tema, es un debate muy importante que tiene que hacer la sociedad, y hay un tema de pedagogía política que no es responsabilidad de la pedagogía política en el buen sentido, que no es responsabilidad solo del presidente, que creo que lo está haciendo bastante bien, por cierto, ese papel, sino que es responsabilidad de todos nosotros y especialmente de los comunicadores, sea un medio de comunicación masivo y hegemónico, o sea un pequeño medio de comunicación como el tuyo, como el de ustedes. O sea, está muy bueno, pero está muy bueno profundizar. No podemos ir tan ignorantes al matadero, me parece a mí. Muy bien, no, está claro, y ahí creo que lo central, por lo menos desde la perspectiva que venimos siempre estudiando y pensando y trabajando, esto últimamente como teoría monetaria moderna aparece ahí en Estados Unidos, esta idea de que el Estado no es como una casa y que lo que entra y lo que sale y que el deber y el haber, sino que el Estado tiene esta facultad de emisión que cambia todas las reglas, y incluso los actuales difusores de esta teoría monetaria moderna en Estados Unidos, algunos diputados incluso, ya venían proponiendo una gran emisión desde el poder central de Estados Unidos para enfrentar el cambio climático, y esta gran emisión ahora la hace Trump, 2 billones, calculan que es, para enfrentar lo que le toca a él lo que tiene que ver con el coronavirus. Y eso muestra que el dinero no es exactamente como pensamos, y ha hecho que suban las bolsas, la emisión de Trump. Y la gente de la teoría monetaria moderna dice que los impuestos no son el eje del mantenimiento del Estado. Los impuestos sirven para mantener también los niveles de igualdad en la sociedad. Nada, largo eso porque este tema de las finanzas, la política, son temas muy complejos. Creo que justamente tenemos que profundizar, como vos decís, en esos temas, porque si no nos llevan de las narices. Eso es lo que puedo decir por ahora, Fer. ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Perfecto. Ahí seguimos mucho los diálogos con Guillermo Robledo, del cual nos pasaste vos el teléfono, así que creo hoy justamente insiste en que la salida, Guillermo, de todo esto va a ser únicamente con poner al Banco Central, emitir, incluso están proponiendo con otras personas también un ingreso universal básico, una renta universal básica para poder remontar
esta crisis que se viene después de la pandemia. Son temas para debatir, no pretendo que sea un tema abierto. No era el tema de hoy de la nota, pero lo podemos seguir desarrollando en otros momentos. Yo por mi parte estoy satisfecho de todo lo que hemos conversado. Son las 12:52 y llevamos casi 2 horas de charla. Si te parece, podemos por el momento cerrar y te dejo, si estás de acuerdo, cerrar con lo que vos quieras, Fer. No, nada más agradecerte. ¿Te imaginás que es fantástico poder hablar de las cosas que a uno lo apasionan y relacionar justamente las cosas que a uno lo están apasionando en este momento? En mi caso es la aplicación que yo creo puede ser muy útil de la resiliencia en las políticas públicas, con todas las cosas que en realidad me llevaron a pensar en eso. O sea que ha sido un placer enorme este diálogo con vos y con tus oyentes, digamos, y me siento muy feliz y muy agradecido, así que cuando quieras la próxima, y te mando un abrazo grande. Un abrazo grande y hasta la próxima. Muy bien. Adiós. Muy bien, Radio Comunitaria La Paquita. Yo encima estaba con problemas de retorno en este momento de la charla, así que bueno, contento por la charla también y ojalá que alguien la haya disfrutado también. Naranjo en flor.